Hola, 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 yo soy Carlos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Carlos, ¿bien y tú? Todo bien por acá. Sergio, ¿dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, Carlos, primero que todo, antes de comentarte todo eso, muchas gracias por la invitación a esta entrevista, a este podcast. He escuchado un par de grabaciones anteriores, así que no, me parece súper interesante y bastante motivador el hecho de participar acá, así que muchas gracias. No, gracias a ti por hacerte el tiempo. Ok, bueno, mira, mi historia con el dinero. A ver, contarte un poco que yo vengo de una familia, podríamos decir, como de clase media, baja, humilde, como podríamos decir acá, acá en Chile. Eh, y siempre tuve que trabajar aproximadamente como desde los 17 años para poder pagarme el preuniversitario, por ejemplo, o más que nada poder ayudar a mi familia a pagar el preuniversitario. Entonces, dentro de esos trabajos, partí trabajando como la gran mayoría, yo creo que varios jóvenes en McDonald's, en cosas así. Entonces, trabajé ahí un año. Luego me puse a trabajar como vendedor de crema y perfume, así como de uno a uno, es decir, tomaba a las personas, las paraba y decía, les daba un speech de venta y vendía. Entonces, ese trabajo para mí fue como el inicio de todo, porque requería mucho crecimiento personal, requería mucho trabajo personal. Y ahí descubrí, yo creo que como la gran mayoría también, uno de los libros que me empezó a introducir en todo el tema de finanzas personales, inversiones, entre otros, que es el de Robert Kiyosaki, el padre rico, padre pobre. Tantos Entonces, hemos partido por ahí, tantos tanto partimos hemos por partido ahí. por ahí. Y desde ahí ya se abrió un mundo, o sea, un sinfín de cosas, donde empecé a leer más libros, a seguir a gente en YouTube. Y ahí llegué a Dimitri Uralov, que es mi actual mentor, mi coach en este caso, con quien me formé en términos de coaching financiero. Buenísimo. Creo que como que te saltaste un poquito porque fuiste de los 17 trabajando ahí en el McDonald's como vendedor de perfumes y otras cosas y luego ya a tus cursos, a tu formación como coach financiero. ¿Qué pasó entre medio? ¿En qué andabas a los 18 19 años? Ok, 18, 19, bueno, estaba ahí trabajando en eso. Y después llegó el momento de, claro, saltar de cuarto medio a la universidad. Y ahí fue un punto importante para mí porque me estaba yendo bien, tenía buenas ventas, buenos ingresos en ese momento y era como que, ok, sigo el camino de estudiar, el camino eh, correctamente aceptado por la sociedad, o el hecho de ya quedarme como emprendedor, quizás como emprendedor y vendiendo. Al final decidí estudiar y ahí estuve 6 años estudiando ingeniería civil en obras civiles en la USACH, pero entre medio estuve siempre formándome, es decir, siempre formándome y siempre pensando que el hecho de estudiar ingeniería iba a ser más un medio que un fin, es decir, no quería que estudiar ingeniería y trabajar hasta los 65, ese no era mi fin, sino que en realidad iba a ocupar el estudiar como ingeniería civil, los ingresos que iba a tener como ingeniero para apalancarme y después ya hacer otra cosa. Ujú. Bueno, estudiaste una de las ingenierías más complejas. Yo, humildemente, como ingeniero industrial, eh, siempre vi a mis amigos que estaban en civil eléctrica, mecánica, ahí sufriendo bastante más que yo con sus ramos. Así que igual bien. ¿Cómo fue esa decisión? Porque tú ya estabas trabajando, tenías, me imagino, ya unos buenos ingresos a los 18 19 años. ¿Era algo esperado, por ejemplo, por tu familia? Como que ellos te empujaron o te incentivaron tuvieron la típica conversación, ¿no será mejor que estudie una carrera profesional y después, cuando tengas tu título, haz lo que quieras, pero al menos saca la carrera?
¿Tú Sí, viste esas influencias? sí, en realidad fue así, en realidad fue como que siempre iba a ir por ese camino. De hecho, estudié en un liceo humanista, científico humanista, que claro, te preparan para seguir adelante en la universidad. Entonces, como que siempre iba por ahí. Y claro, en el momento en que el punto de inflexión para elegir si es que seguía estudiando o no, como que me pasaban todos esos rollos por la cabeza, todas esas creencias, esa guía que tenía por parte de mis padres, en el sentido de que, chuta, voy a decepcionar a mis papás o cualquier cosa. Y claro, por el otro lado estaba este Pepito Grillo que me decía así que mira, estudia mejor, así tienes como algo firme, como para poder tener tu ingreso, que en realidad hoy día podemos ver en la sociedad que en realidad no es tan así. O sea, pero bueno, en las creencias de hace al menos un par de años atrás, un par de 16 años atrás, más o menos. Ya, perfecto, Así que perfecto. sí, Entonces ahí, obviamente ya terminaste tus estudios, te pusiste a trabajar y cómo fue esos primeros meses. ¿Había ahorro? ¿Tenías los conceptos ya de inversión, de que tenías que ir, no sé, comprando activos? ¿Cómo partió esa carrera o ese viaje de ahorro e inversión? sí. Ahí, bueno, eh, empecé a trabajar y ya venía con una cierta preparación, porque desde este trabajo que te comentaba como vendedor, ahí empecé a leer varios libros desde del rubro de la finanza. Entonces, desde Robert Kiyosaki, T. Harv Eker con La mente millonaria, Napoleon Hill, Ujú. eh, piense y hágase rico, todos esos aspectos. Entonces, desde ahí ya tenía una base de que qué es lo que había que hacer, que era correcto en términos del manejo o gestión de tu finanza, versus lo que no era correcto. Entonces, cuando recibí ya mi primer sueldo con- como ingeniero en este caso, no fue un hecho, nunca tuve problemas al momento de gestionarlo. Siempre tuve ahorro, siempre tuve inversiones, ya sean como las pequeñas inversiones en términos de depósito a plazo, por ejemplo, cosas así. Pero siempre el ahorro existió para mí, es decir, que era algo sagrado el hecho de pagarse a uno mismo primero. Ajá. Buenísimo, buenísimo ese concepto de pagarse a uno mismo primero. ¿Te acuerdas cuál era tu tasa de ahorro en esos con esos primeros sueldos? Sí, a ver, esos primeros sueldos uno generalmente sale y vive con los papás, entonces hay de un 50% para arriba, 50%, 60% de ahorro Claro, ahorrando a lo bestia a la bestia. porque, bueno, Sí, sigues como con tu mentalidad de universitario, no tienes como, nunca tuviste acceso a grandes lujos, entonces era como ya, quizás aporto un poco en la casa con un par de cuentas, pero vivo casi gratis y para el día a día, para carretear, qué sé yo, el fin de semana y el resto se ahorra. exacto. Lo mismo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo vas evolucionando? Me gustaría saber un poco como los instrumentos financieros con los que fuiste interactuando, experimentando y entrando a conocer cosas más complejas. Mencionaste el depósito a plazo, que es por donde yo creo que la mayoría parte con el banco o con la cuenta bancaria que uno abre en la universidad y después uno va conociendo, se va ampliando el espectro de las cosas a las que uno tiene acceso también. Sí, totalmente. Mira, en ese sentido, en realidad yo creo que estuve con el depósito a plazo por mucho tiempo. O sea, yo creo que al menos unos 10 años, porque Wow. como que siempre, o sea, siempre tenía la noción de que al momento de invertir, uno tiene que saber en lo que invierte, conocer, estudiar, pero nunca me hice el tiempo como para estudiar otras cosas, hasta ahora ya que hace un par de años atrás. Ujú. Entonces, siempre me mantuve mucho en el depósito a plazo, pero claro, ahorrando a los samuráis, es decir, de manera Sagrada. sagrada todos los meses, y haciendo crecer el chanchito del ahorro y por lo tanto haciendo crecer en este caso los retornos que obtenía
ya que cada vez más iba aumentando mi patrimonio. Eh, Después, bueno, también veía amigos, compañeros que invertían en departamentos, que se compraban departamentos para arrendarlos. Y yo creo que ahí uno de los conceptos, aunque no lo tenía en su momento, pero uno de los conceptos importantes que hay que tener al momento de invertir es el conocerse a uno mismo. En el sentido de que todos quieren invertir en, o sea, todos te dicen, o uno ve de repente en las redes sociales, invierte tu dinero, que la inflación te lo va a comer, o hay que, ¿cómo se llama? Hay que invertir en trading, o qué estás haciendo que no compras tu departamento para invertir, o cosas así. Entonces, muchas veces uno ve películas en Hollywood o de repente conversa con personas y dicen, oye, que el trading como que te hace ver cool y como que uno se va como por ahí. Si tú te vas por ahí y en realidad después te das cuenta que no es lo tuyo, como que te va a ir mal. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces las personas invierten en algo porque los demás están invirtiendo o porque en realidad es sexy invertir en bolsa, por ejemplo, o tener como esa visión como de estar ganando dinero todos los días haciendo trading, por ejemplo. Pero al final, al concepto que me hizo mucho sentido en ese momento, cuando todos mis compañeros compraban departamentos y cosas así, era como que a ver, no me gusta mucho gestionar arriendos. ¿Por qué voy a estar invirtiendo en departamentos para arrendarlos? Entonces, y después eso lo aprendí posteriormente de que cuando empecé a estudiar ya más profundo para ser coach financiero, de que era un aspecto importante que había que evaluar al momento de invertir, es conocerte a ti mismo, porque y yo lo hago con un símil con los deportes. De repente, cuando uno va a dejar un hijo para que haga un deporte, como que, ok, tú vas a poner a tu hijo a hacer un deporte pensando que tu hijo le va a ir bien en ese deporte y vas a ganar dinero a través de tu hijo. Sería como lo mismo. Es como que no tiene mucho sentido. Y realmente quieres eso para ti. Entonces, entonces en ese momento como que no exploré mucho más allá de los depósitos a plazo, por lo mismo, porque habían cosas que me sentí incómodo, que no quería, porque no me atraían en realidad, y en el punto vital en el que me encontraba, no eran para mí, sentía. Ujú. Sí, yo creo que es un punto súper importante que cuando uno recién comienza, el, el aporte que te puede dar una rentabilidad no es, es casi despreciable en relación a lo que tú puedes generar aumentando, maximizando tus ingresos y tratando de ahorrar más. O sea, al principio, no sé, si partes con, no sé, 100 lucas, 500 lucas, hasta, no sé, hasta 10 millones de pesos. Una rentabilidad no te va a mover la aguja como lo va a mover el acceder a un trabajo con un buen sueldo y también maximizar ese porcentaje de ahorro. Como que tú te fuiste por ese lado, optimizando eso, ese aspecto, y el tema de la rentabilidad. Dijiste, no, yo como que estoy contento con el depósito a plazo, es lo que conozco, y voy a usar mi tiempo no en tratar de buscar hasta el último punto de porcentual de rentabilidad, sino que voy a buscar hacer lo mejor que puedo en el trabajo, buscar ese ascenso, buscar, qué sé yo, esa promoción, mayor oportunidad, un rol quizás con mayor responsabilidad o mejor pagado, al mismo tiempo que mantengo a raya mi nivel de gasto y por lo tanto ahorro más. Cada vez que hay un aumento salarial no es como que me cambio el auto, me mudo a un departamento más lujoso, más grande, en un barrio más acomodado, sino que ese porcentaje de ahorro va aumentando. Como que eso es lo que yo veo. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en su momento quizá no era tan claro para mí, pero como que seguía esa misma línea. Hoy día, que bueno,
hoy día, claro, mi mayor parte del tiempo es trabajar como ingeniero civil, pero el otro momento me dedico a ser coach financiero y a llevar procesos de coaching con personas que están en una situación bastante similar, que quieren invertir, pero al final hacemos los números y vemos que, no sé, tienen ahorro, X cantidad de ahorro, y claro, con ese ahorro que tienen, lo quieren invertir y quieren sacar rentabilidades, y con eso obtener mejor, con eso solucionar los problemas que tienen hoy día de dinero, como por ejemplo pagar deudas o que el dinero le genere ahí un ingreso extra para poder vivir mejor, cuando en realidad es como hacemos los números y vemos, mira, hoy día tus ingresos son estos, tus gastos son estos. Pero ¿qué pasa si reducimos tus gastos, los optimizamos, los controlamos y empiezas a ahorrar, no sé, por ejemplo, tirando números, 200.000 pesos todos los meses, que son 200.000 pesos que no tenías antes, porque lo gastabas en cosas que no necesitabas, en cosas que en realidad no sabías que estabas gastando y cosas así. Y a fin de años vas a tener, ¿cuánto? 2.400.000 ahorrados versus, no sé, 5 millones que tienes o 2 millones que tienes y los quieres invertir en donde en el mercado de aquí a un año te puede generar entre un 10 a un 15% de retorno. Estamos hablando de 2 millones, por ejemplo, si invertimos 200.000 pesos, 300.000 pesos. Entonces, ¿dónde tienes que colocar los esfuerzos hoy día? ¿En aprender a gestionar lo que tienes o en realidad a enfocarte en inversiones? Sí. Entonces, mi camino en ese momento para responderte lo que me comentabas es que efectivamente muchas veces el esfuerzo, el hecho de las personas que quieren invertir o quieren ver diferentes alternativas de inversión, quizá va más allá, más que quizá, va más allá de ver qué estás haciendo hoy día, qué alternativas tienes tú con lo que conoces, a lo que te dedicas, con quizás lo que te gusta hoy día, y cómo lo puedes explotar invirtiendo en ti ese tiempo, consiguiéndote un aumento, cambiando de trabajo, por ejemplo, donde te paguen mejor. Eso de seguro va a ser una rentabilidad mucho mayor que invertir en algo que no conoces, que puedes perder dinero y que en realidad, o que te puede generar menor rentabilidad. Sí, sí, totalmente, totalmente, en ese, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Oye, bueno, ya nos spoileaste un poquito con el tema del coaching financiero. Me gustaría saber cuál fue la motivación detrás de convertirte en coaching financiero y cómo fue ese proceso para, para formarte y poder llamarte a ti mismo coach financiero. Sí, totalmente. Bueno, siempre yo pensé que la ingeniería civil, o sea, siempre desde el momento uno que dije ya voy a estudiar, para mí era un medio, no un fin. Entonces, siempre he estado en la idea de hacer algo más, tener mi emprendimiento, tener una empresa, dedicarme a algo distinto, que la Ujú. ingeniería civil me pueda aportar ese colchón, esos ahorros que pueda tener y después tener tiempo como para poder dedicarme a algo más. Busqué, o sea, todo el tiempo que estuve trabajando traté de ver alternativas como para poder hacer algo más y de repente encontré un video, en este caso en YouTube, de Dmitry Uralov, y él hablaba sobre esta profesión o este oficio de coach financiero. Y, y yo dije, esto es lo que quiero. Porque por un lado empecé a investigar qué es lo que hacía los coaches financieros y unía ambos mundos que a mí me apasionaban en ese momento, como por ejemplo las finanzas, el hecho de tener una buena gestión de mi dinero, entender qué es lo que es el dinero para mí, qué es tiempo, energía, y el crecimiento personal. Entonces, ambos mundos que me apasionaban en ese momento se juntaban en una sola profesión, que era el coach financiero, que es el coach financiero. Y desde ese momento dije, esto es para mí, y, y ahí empecé a ver dónde se enseñaba el tema de ser o formarte como coach financiero. Mismo Dimitri Uralov, a quien vi en ese video, tiene una escuela de coaching financiero donde me formé ahí con él por un año
Y después fui ya trabajando con la misma gente de España. Bueno, Dimitri es de España, si bien es ruso, pero es español, ahora vive en España. Y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta. Durante el estudio de coaching financiero cada vez me enamoraba más y dije, esto es lo que me gustaría dedicarme, acá es donde tengo que ir ya después de la ingeniería civil. Excelente. Y hablábamos antes de ponernos a grabar de la delgada línea que hay entre ser coach y ser asesor financiero, ya llevándolo más al caso chileno y en términos regulatorios y fiscalización. En el fondo, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer? De qué lado, de qué lado cae esa tejana? Sí, bueno, ahí es algo bastante, como dices tú, bien delicado. Hay una línea muy delgada que se puede atravesar y hay que tener cuidado, porque al final, cuando tú, o sea, hay una diferencia entre ser asesor financiero y ser coach financiero. En- Porque generalmente los asesores financieros, uno puede ver, buscar ahí, encuentra muchos asesores financieros, pero se dedican a eso, a asesorarte a tus movimientos de patrimonio, en el sentido de que te pueden recomendar inversiones, asumiendo ellos la responsabilidad de cualquier resultado que tengas. Y, y también te pueden asesorar respecto, principalmente en aspectos de gestión de patrimonio, te indican cierto portafolio de inversiones, dónde tienes que mover tu dinero, incluso hay entidades que mueven tu dinero por ti. Eso es lo que no hace un coach financiero, o por lo menos no podemos hacer y tampoco nos interesa como llegar hasta ese punto, porque tenemos que estar regulados también para poder dar esas recomendaciones y asumir la responsabilidad al respecto. Un coach financiero va más allá, va como en un sentido como holístico del trabajo que existe incluso desde las creencias, desde los hábitos y, y dejando como para el final todos los aspectos que son de inversiones, porque nos enfocamos como en tres habilidades clave que yo llamo que hay que tener respecto a la finanza, como por ejemplo la habilidad de ahorrar, la habilidad de ganar dinero y la habilidad de invertir. Ujú. Entonces, tenemos que sí o sí nos enfocamos en esas tres aspectos. Y, y claro, o sea, y en orden, tratar de que sea en orden, porque en primero tienes que, si quieres invertir, primero tienes que saber ahorrar. Si quieres invertir, o sea, ahí puedes aprender a saber cómo ganar dinero. Y después también mejorar esa habilidad de invertir. Claro, en el fondo, en cualquier caso, invertir es siempre el último paso, porque si no, si no tienes un ingreso previo o heredaste $1 millón, o sea, algún tipo de otra forma, tienes que partir con algo, con un ingreso, y de ese Totalmente. ingreso gastas menos y se va generando un ahorro, o no sé, te regalaron plata, o te encontraste un bolso con dinero en el metro, no sé, algún tipo de forma tienes que partir con un cierto dinero, porque si no estás, o sea, cero multiplicado por el número que seas, al final va a terminar siendo cero igual. Entonces Exacto. no hay, no hay cómo obviar ese hecho. Me comentaste que tenías una opinión impopular. Te quería llevar a eso, porque hablábamos bueno, de libertad financiera, bueno, lo que es el nombre de este podcast, que es independenciafinanciera.cl, para los que quieran ahí ir a mi página, pero hablábamos de esos dos conceptos, las similitudes, las diferencias y en qué cosas tú no estás de acuerdo con ciertos conceptos objetivos o ciertas cosas que quizás se venden en las redes sociales, ciertas personas que venden cosas o un estilo de vida con el que no estás de acuerdo. Sí, bueno, hablando de este mismo tema de las inversiones, partiendo primero por eso, o sea, y está muy relacionado a lo que vamos a llegar, a lo que me preguntaste en términos de independencia y libertad financiera, es que
hay que tener claro que con las inversiones, o sea, las personas buscan con las inversiones hacerse ricos o solucionar ciertos aspectos de su vida en los que están teniendo problemas gracias a este ingreso extra que quieren tener o que desean tener gracias a las inversiones. Pero en realidad ahí hay que tener claro, y nadie lo dice, en el sentido de que, y a partir de mi experiencia trabajando con casos reales, con personas reales, en este caso con muchas personas que he llevado procesos de coaching financiero, es que las inversiones no te harán rico, o sea, no te van a hacer millonario, porque muchas personas buscan hacerse millonarios con las inversiones, pero en realidad, si vemos los casos de las personas que son realmente millonarias gracias a las inversiones, como Warren Buffett, es como el caso más icónico, es porque él trabaja en eso. O sea, es su profesión, ser un inversionista, tiempo completo. Entonces, pero si una persona común y corriente que tiene su trabajo y que además en su tiempo libre le dedica a las inversiones, muy difícilmente podrá ser millonario a raíz de las inversiones en el corto plazo, que es cuando muchas personas lo esperan, gracias a las inversiones. Primero hay que trabajar duro. Eso no lo dicen en todas partes. Entonces hay que trabajar para poder generar un patrimonio. Como tú dijiste muy bien antes de hacerme la pregunta, que cero por cero, o sea, cero por algo, lo que sea, siempre va a ser cero. O sea, primero tenemos que tener un patrimonio para poder rentabilizarlo. Tenemos que aprender a cómo tener este patrimonio, a trabajar duro para ello y luego ese patrimonio moverlo, gestionarlo de la manera correcta para poder después obtener esta renta o esta rentabilidad. Entonces, como opinión impopular, número uno sería esa. Las inversiones no te van a hacer millonaria o millonaria a menos que te dediques a ello, al 100%. Segundo aspecto, este tema de la libertad financiera, el tema de la independencia financiera. Aquí yo soy más de la idea, y ahí me hace mucha coherencia el nombre de tu programa, el Independencia Financiera, más que libertad financiera. Porque la libertad financiera muchas veces las personas la persiguen porque, porque hay muchas cosas detrás que están abajo de este iceberg. Porque muchas veces vemos el éxito de las demás personas, lo que nos dicen los gurús, lo que nos dicen los influencers sobre la libertad financiera, eh, y muchas veces ese concepto como que es bastante como etéreo, por así decirlo, y lo vemos muchas veces, muchas personas se descansan en ese concepto y lo ven muy a largo plazo. Al final es como que quiero trabajar toda la vida, pero en algún momento quiero ser libre, no quiero trabajar más, y me quiero, y que los ingresos que tenga en ese momento como ingresos pasivos puedan pagar mis gastos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Hay un libro, que en este caso que te mencionaba también, es de MJ DeMarco, que se llama La vía rápida del millonario. Y ahí este tipo analiza toda esa situación y dice, "Es que mira, en mi experiencia, he visto personas que llegan a los 65, a los 65 años buscando la libertad financiera, pero en realidad, ¿qué ocurre? Que llegan a ese punto que con un cáncer, con diabetes, hipertensión o movilidad reducida, y al final cuando en realidad quieren disfrutar su libertad, tienen tiempo, pero ¿qué ocurre? No tienen salud, por ejemplo, o no pueden disfrutarlo al, a- a- al 100%. Entonces, este tipo, en J. DeMarco, lo llama como la libertad financiera en silla de ruedas. Y con ese concepto yo no estoy muy de acuerdo, porque al final la gente que busca, o sea, cuando uno habla con personas, cuando yo he hecho procesos de coaching financiero y con personas que buscan libertad financiera, lo que buscan es que en su trabajo lo odian, que en realidad están muy endeudados, que quieren tener tiempo para disfrutar a sus hijos, a su familia, a sus amigos, pero en realidad no buscan este concepto de libertad financiera, sino que en realidad buscan libertad de tiempo, libertad geográfica, libertad para poder, en este caso, hacer las cosas que ellos quieren o vivir la vida que en realidad quieren vivir.
ahora y no 40 años más soportando un trabajo que en realidad no les gusta. Ujú, Entonces, por eso me hace más sentido el nombre que tú le llamas a tu programa, que es ser más independiente y no necesariamente libre, porque podemos, yo conozco gente que dice, es que mira, yo soy libre financieramente, que trabaja, que sigue trabajando, trabaja en un trabajo que le apasiona, tiene tiempo, tiene ahorros. Esa persona me dice, es que yo soy libre financieramente, pero quizás no pasaron, no llegó a los 65 años, se jubiló, o a los 55 años, por ejemplo, se jubiló y después ya nada más que hacer. claro. En ese sentido, cómo lo ves tú? O sea, ¿cuáles son tus objetivos en el fondo? ¿Cómo te ves en 10, 15, 20 años más viviendo de tus inversiones, siendo coach financiero, pero no ingeniero civil? Quizás un poco como pregunta laboral, pero veamos, qué es lo que andas tú buscando? ¿Cómo te imaginas eso con tu familia, aparte que tienes niños pequeños, una esposa? ¿Cómo lo ves eso como familia? Sí, sí, bueno, ahí va muy relacionado a lo que te digo, porque al final uno predica, uno intenta, o sea, quiere hacer lo que predica al final. Y, y mi objetivo de aquí a 10 años es ya tener esta libertad de tiempo. O sea, eh, yo nunca lo he visto en dejar de trabajar, porque al final es humanamente necesario seguir trabajando, en el sentido de sentir que aportas a la sociedad, sentir que en realidad tú estás siendo como, porque yo he conversado con personas que tienen 65, 70 y les pregunto que siguen trabajando y que no tienen problemas de ingresos o de dinero. ¿Por qué sigues trabajando? No, es que me siento útil trabajando, siento que aporto y es una necesidad humana en este sentido. Ujú, Y muchas veces, no sé si de seguro que te ha pasado, pero conocí gente que deja de trabajar así del 100% a cero y un par de meses ya están con problemas de salud o se mueren repentinamente. Y es por lo mismo, porque al final necesitamos o entran en depresión de repente, porque necesitamos sentirnos como útiles, necesitamos sentir que aportamos valor. Y en ese sentido yo no me veo por lo menos que deje de trabajar, y mi libertad financiera o mi independencia financiera, por así decirlo, es de dedicarme a lo que me apasiona. Si bien hoy día la ingeniería civil me apasiona, pero no me veo trabajando ahí hasta los 65 años, ujú. al nivel que estoy trabajando. Entonces, ahí me gustaría tener una empresa que, bueno, esto es confidencial, no, pero va dentro de va dentro de mi objetivo, es tener una empresa de ingeniería que la estoy partiendo y en paralelo dedicarme a estos procesos de coaching financiero, que al final, al momento de trabajar con personas, como que me genera una llama por dentro, en el sentido de que me genera motivación, el aportarles valor, el ayudarles a salir de donde están, el escucharlos y sentir que ellos mismos se sienten escuchados, entendidos. Entonces, ese es mi objetivo de aquí a 10 años. De hecho, mucho de aquí a 10 años, un par de años más, porque ya he trabajado todo este tiempo para poder llegar a este punto en el que estoy y ya siento que estoy ya dando pasos para ello. Y de aquí a 20 años también. O sea, uno puede ver, por ejemplo, se puede preguntar por qué Warren Buffett sigue trabajando. Y si es millonario, tiene todo el dinero del mundo, genera retornos de más de un 20% anual, por lo mismo. ¿Con qué fin? Tiene 95 años. ¿Para qué anda haciendo? Vaya a disfrutar de su familia, de los nietos, de los bisnietos, en vez de estar ahí leyendo el Wall Street Journal y Es, juntando efectivo para la siguiente crisis. Eh, es un caso súper extraño. Hoy te quería preguntar por tu portafolio de inversiones. ¿Cómo se ve eso en la medida de que nos puedas y quieras contar? sí, sí. Mira, en realidad soy bastante simple en mi portafolio de inversiones porque
Bueno, depósito a plazo ya no tengo. Ya salí Ok, de ahí hace un par de años, hace un par lo de 5 superaste. años, salté. Eh, y principalmente tengo eh, o sea, me gusta invertir en bienes raíces, pero no el clásico de comprar para arrendar, sino que soy más de la idea de, y que me ha gustado más, porque va también dentro de mis valores, porque como te comentaba hace un par de minutos atrás, cuando mis compañeros todos empezaron a invertir en departamentos, era como que no va conmigo, no va Ujú. conmigo el arrendar y gestionar ahí un arrendatario. Y lo que estoy haciendo ahora es comprando, buscando oportunidades, ofertas en el mercado de propiedades que estén muy malas, casi como en muy mal estado, baratas, idealmente, y poder invertir un par de capital para poder reformarla o repararla y luego venderla. Como que por lo menos ya he hecho dos operaciones de ese estilo y como que me está gustando bastante. Por, Buenísimo. por otro Es lado, el famoso sí, flip. perdón, sí, sí, No, que ese es lo que en Estados Unidos le dicen el house flipping. En el fondo ya, compras una casa muy degradada y bueno, obviamente le metes un buen monto de plata, la refaccionas, la remodelas y luego la pones a la venta casi de inmediato. exacto, sí. Por otro lado, tengo inversiones que son en Fintual, por ejemplo. Y ahí en Fintual tengo distintos niveles como, bueno, ellos lo categorizan como niveles de riesgo. Entonces, Ujú. tengo distintos niveles de riesgo para distintos objetivos. Y tengo Bitcoin, pero es como lo metí hace un tiempo y nunca me lo saqué y ahí está acumulándose. Aquí lo importante, y es para las personas que realmente escuchan esto, es que acá, por ejemplo, lo que es importante aquí, más allá del nivel de riesgo, es, uno, bueno, conocerse, primero, conocerse qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, si te ves haciendo trading, si te ves invirtiendo en acciones, si te ves manejando arrendatario o no. Y lo otro, el para qué, el cuál es el objetivo que quieres lograr con tus inversiones. ¿Quieres que sea algo a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Ujú. Y aquí es donde, en función del plazo, donde el riesgo muchas veces se ve anulado. Y es interesante porque si tú inviertes en, no sé, por ejemplo, en el ETF, o sea, en las acciones más volátiles que puedas tener, no sé, en un punto en el que esté más bajo el SP500, por ejemplo, el clásico, pero si tú en realidad ese dinero lo vas invirtiendo y vas teniendo un sistema de inversión, y lo quieres sacar de aquí a 10 años ese dinero, ¿dónde está el riesgo? O sea, de hecho, por acá, en estos tiempos volátiles, en estos tiempos que han pasado, donde se ha visto que la bolsa sube, baja, muchas veces muchas personas me preguntan, decir, Sergio, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Y yo les recomiendo este libro, no sé si se ve por ahí, Inquebrantable, de Tony Tony Robbins. Robbins. Aquí Tony Robbins dice, de hecho, hace un análisis muy importante. Dice, y va también al hecho de conocer en dónde tú estás invirtiendo. Si tú conoces, en realidad como que sabes las reglas del juego. Es como ir a jugar a pádel, pero sin saber jugar pádel. Entonces, si tú inviertes en algo, tienes que saber las reglas del juego. Y eso te va a generar tranquilidad. Por ejemplo, aquí Tony Robbins dice, ojo, la bolsa cae cada 2 o 3 años. Y es normal. Siempre, cada 2 o 3 años, el invierno llega. No te, no te pongas intranquilo en ese sentido. No te pongas nervioso, no vendas, porque muchas veces las personas que hacen, cuando tienen este tipo de inversiones, hoy cayó la bolsa, Trump hizo esto, vendamos, llega el miedo. Pero si tú sabes las reglas del juego, sabes que esto en realidad a 10 años, 5 años, va creciendo, eh, no hay nada de qué preocuparse. El riesgo en realidad se casi netea y se va como a cero, dependiendo de tu periodo de inversión. Claro, sí, justamente en estos instrumentos, entre más
plazo, más tiempo tú estés, el riesgo de perder baja prácticamente a cero. O sea, entre más tiempo, o sea, horizonte, por eso hay que pensar en horizonte de 10 15 20 años y estar comprando constantemente con la idea de, oye, esto es para mi jubilación, para mi fondo de independencia financiera que va a ser en 15 años más. No en estar buscando esas oportunidades de, oye, quiero duplicar mi dinero en 90 días. Eso es súper poco común y es altamente probable que al revés, vayas a perder la mitad a que se te duplique. Exacto. Entonces, ahí un poco el llamado es a que siempre pienses el para qué vas a invertir, o sea, cuál es el objetivo que vas a conseguir con esa, o que quieres conseguir con esa inversión. Ujú, Si a corto plazo, ni loco pienses en invertir en el fondo mutuo más volátil, porque es probable que necesites ese dinero. O sea, una vez me pasaba que una persona me decía, sabes que invertí en Fintual y una plata con la que me iba a casar y como que justo cayó la bolsa y ya no sé qué decirle a mi señora, no sé qué decirle. Entonces, como que, claro, si tú vas a necesitar ese dinero a corto plazo, ve bien ahí, quizás lo más probable, o sea, lo mejor es mantener tu dinero ahí en la cuenta corriente antes de invertir y que se deprecie, porque seguro que si inviertes en algo que no conoces, pierdas mucho más que con la misma inflación. ujú. Claro, y ten diferentes baldes para diferentes plazos de inversión. O sea, si yo tengo un fondo de Exacto, emergencia, si estoy ahorrando una plata para irme de vacaciones en 6 meses más, no lo metas a algo que puede en una semana bajar 20%, sino que déjalo invertido, pero en algo que te dé menor retorno, pero menor riesgo. exacto, Porque no sabes, o sea, quizás es algo súper planificado, o sea, un matrimonio sabes perfectamente cuándo es y cuándo te va a tocar hacer ciertos pagos, los pagos más grandes, pero algo como una enfermedad o un viaje de emergencia porque tienes que ir a X lugar, es difícil o imposible de saber de antemano. Entonces, te puede pillar justo que cuando necesitas el dinero, la bolsa cayó y tienes 20% menos de una semana a otra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sergio, totalmente. para ir cerrando, ¿hay algún tópico que no te haya preguntado y que quisieras comentar? ¿O quizás alguna lección, alguna solicitud a los que nos están escuchando? Y bueno, yo creo que como la máxima como que ha salido de acá de esta conversación, el hecho de tener los pasos claros al momento de ir gestionando el dinero, en el sentido de que eh, hay tres habilidades que hay que dominar. Si bien hoy día las inversiones, o sea, es algo obligatorio que todos tenemos que hacer, que manejar, pero con tranquilidad. O sea, si nos ponemos nerviosos respecto a eso, si estamos, porque muchas veces he visto personas que están con ansiedad, en el sentido de que, ¿dónde puedo dejar mi dinero o cómo lo puedo aprovechar mejor? Eh, y ahí es poner un poco de paño frío, en el sentido de tranquilo, tranquila, porque puedes perder dinero si lo inviertes a la loca, por ejemplo. Eh, y ahí un poco de el hecho de que primero hay que dominar estas tres habilidades, el saber ahorrar, el saber cómo ganar dinero, cómo potenciar lo que haces hoy día, y el hecho de ya después, o en paralelo, ir aprendiendo a invertir, pero con base, no invertir por invertir. Ujú. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Si alguien quiere simplemente conectar o revisar qué servicios ofreces como coach o preguntarte por la ingeniería civil, cualquier tema que hayamos tocado hoy Cualquier día. tema. No, en particular, hoy día en mi Instagram, sergio.vergaras, ahí, pero ya próximamente se vendrán más cosas. Así que Buenísimo, buenísimo, pero ya tienen ahí el canal para ponerse en contacto con Sergio. Bueno, muchas gracias, te pasaste. Hasta la próxima. Chau, chau. muchas gracias a ti.
Chao, chao.